Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13. Amén. Capítulo 13. Y vamos a leer todos, lo podemos hacer al unísono, verso 34 y verso 35. Amén. ¿Ya estamos allí? Leamos todos, verso 34 y verso. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Digamos gloria a Dios. ¿Ya oramos? No hemos orado. Vamos a orar. Que Dios nos bendiga, amén. Bueno, que Dios en esta mañana, conforme sea la necesidad, nuevamente nos hable y que podamos ser edificados en el hombre interior. Oremos en el nombre de Jesús. Soberano Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Dios, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro ayudador. Y estamos, Señor, en tus manos. Y delante de ti estamos, Dios, y te pedimos nuevamente, conforme sea la necesidad, que nos hable, nos edifiques y que tu palabra corra, sea glorificada, cumpla el propósito conforme tú la envías hoy a cada uno de nosotros. Danos, Señor, la gracia, la unción, la inspiración en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Hay un aplauso para Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Tenga la bondad, hermanos. Estén cómodos. Gloria a Jesús. Vamos a hablar en esta mañana. El tema que vamos a estudiar son los misterios del reino de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando hablamos de un misterio, es algo, hermanos, es un conocimiento retenido que está oculto, pero que a través de la inspiración sale a la luz. Es algo que se da a conocer o es revelado, declarado, de acuerdo a la revelación o la inspiración de Dios. Eso es un misterio, un conocimiento retenido. La Escritura habla de varios misterios. El misterio de la piedad, que es el que tenemos en el capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo, es el gran misterio. Cuando hablamos del gran misterio es porque está por encima de los demás. La Biblia nos habla más o menos de unos 7 misterios. El primero es el misterio del endurecimiento de Israel,
durante la edad presente, que es el que está en Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Este misterio consiste en que por la desobediencia de Israel, nosotros los gentiles hemos alcanzado la misericordia. El misterio de la voluntad o el misterio de Cristo, que es el que está en Efesios capítulo 1, Pablo dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Este misterio lo que enseña es que Dios reunió todo en Cristo. Cristo es la bendición tanto para judíos como para gentiles. Colosenses capítulo 1 habla del misterio de Cristo en nosotros, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y este misterio consiste en que nosotros nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 15 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 habla del misterio del arrebatamiento de la iglesia. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. El misterio del arrebatamiento consta de dos aspectos fundamentales, que es la resurrección de los muertos en Cristo, y la segunda es la transformación de aquellos que estemos en vida. Ese es el misterio del arrebatamiento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos habla del gran misterio de la iniquidad, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente algo que lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Este misterio consiste en la manifestación del hombre de pecado o el hijo de perdición. Primera de Corintios capítulo 4 habla del misterio de los servidores. Así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Este misterio, amén, consiste en que nosotros nos hemos convertido, amén, en administradores de los dones. El misterio de la piedad. Dios manifestado ¿qué? En carne. Este misterio consta de 6 cosas. Número 1, Dios manifestado en carne. Dios siendo espíritu tomó forma de hombre. Número 2, justificado en el espíritu. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Y número 6, recibido arriba en gloria. Nos habla también la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 17, el misterio de la gran Babilonia. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este misterio consiste en la influencia mundial. Babel significa confusión y es un todo, un sistema político, religioso y económico que dominará el mundo en los tiempos antiguos. Y por último, Apocalipsis capítulo 1, el misterio de las 7 estrellas. Verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelores que has visto son las 7 ¿qué? Iglesias. Y el verso 7 allí explica quiénes son. Las 7 estrellas son los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Y los 7 ángeles son los mensajeros de Dios, o sea, los pastores de esas iglesias. Pero voy a detallar, hermanos, esta manera pues de introducción. Uno pudiera pues hacer una enseñanza de cada uno de ellos, pero me quiero centrar, amén, en los misterios, los 7 misterios
del reino de Dios. Mateo capítulo 13. Nos vamos a centrar ahí. Gloria al nombre de Jesús. El texto que leímos está diciendo Jesús, todo esto Jesús habló ¿qué? Por parábolas. Y sin parábolas ¿qué? No les hablaba. Vamos a definir qué es una parábola. La parábola hace parte, hermanos, de un género literario. La Biblia habla de géneros y habla de figuras literarias. Y la parábola, hermanos, es una construcción de algo familiar para dar a conocer algo que no es familiar. De ahí que la parábola es una figura alegórica, es una extensión de la alegoría, es una construcción de una historia, de algo conocido, para que los hombres la puedan comparar y de esa forma, de esa manera, entender algo desconocido. Ese era el género o la forma o el lenguaje de Jesús. De ahí lo que dice, todo esto Jesús hablaba por parábolas a la gente y sin parábola ¿qué? No les hablaba. El 70% de lo que Jesús enseñó lo hizo por parábolas. De ahí la importancia de la enseñanza de Jesús. Como el reino de Dios era desconocido para los hombres, pues la forma de Jesús enseñarles que era el reino de Dios era construir historias con cosas conocidas, familiares al pueblo. Por eso la parábola del buen pastor encontramos ahí en San Juan capítulo 10, la alegoría de Jesús y la vid, San Juan capítulo 15, las parábolas del reino que son las que vamos a estudiar, Mateo capítulo 13, las parábolas del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, allí están tal vez las tres más importantes: la oveja perdida, la moneda y el hijo, para dar a entender la importancia de, hermanos, de un hijo cuando se pierde o está perdido y regresa. Así que era el lenguaje, y usted observa la parábola de la viña, la parábola de las bodas, la parábola de la cena de las bodas. El 70%, eso es mucho. Por eso muchos le decían y los discípulos le preguntaban, ¿y por qué les enseñas por parábolas? Y ahí, en este texto que leímos, amén, usted encuentra para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas ¿qué? Mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las parábolas del reino, hermanos, las encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Y son muy importantes porque allí se describe cómo es el inicio, el desarrollo y el resultado, aleluya, de la obra de Dios. De tal manera que inicia la primera, amén. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Hay una decisión, salió. Como es una construcción, amén, hay que comprender
Lo primero es que Dios es espíritu. Y ese misterio que estaba oculto desde el principio. ¿Cuál era el misterio que estaba oculto, hermanos? Hay un propósito de Dios. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y desde que el hombre pecó, ya Dios tenía un plan, un programa. Dios nada lo toma por sorpresa. Surgen muchas preguntas. A uno le preguntan ¿por qué Dios creó al diablo? ¿Será que Dios creó al diablo? No, él se hizo diablo, hermanos. Dios no creó el diablo. Dios creó un adúltero, un fornicario y un borracho. Dios creó un ser humano. He aquí Dios hizo al hombre bueno. Ellos buscaron ¿qué? Sus perversiones. Dios no creó un pecador, hermano. Dios creó un hombre bueno. Así que Dios creó un ángel. Él se volvió diablo. Y Dios creó un hombre. Él se volvió borracho, adúltero, fornicario y todo lo demás. Es la criatura que elige. Dios no hizo un ordenador, Dios hizo seres que tuvieran la capacidad de elegir. Dios pudo haber creado, hermano, una máquina, simplemente la programa y haga esto. No. Dios creó los ángeles. Y usted lo puede leer allá, capítulo 14 del libro de Isaías y capítulo 28 del libro de Ezequiel. El diablo se volvió diablo desde el día que se halló en el ¿qué? Maldad. La maldad lo corrompió y la maldad corrompió también al hombre. Ellos decidieron. De tal manera que tanto cuando el hombre pecó y cuando lucero de la mañana se convirtió en diablo, eso no lo tomó de sorpresa a Dios. Dios tiene conocimiento anticipado. El salmista está diciendo, aún no está la palabra en mi boca y ya Dios la sabe, hermanos. Ya Dios sabe qué está pensando usted, cuáles son las intenciones suyas. De ahí que esa es la razón por la cual el resultado de la palabra no es la misma a todos. Y por eso la parábola, la primera con la que inicia el Señor, es con la del sembrador. Él tomó la decisión. Cristo Jesús vino al mundo. El sembrador salió. Una decisión. Dios tomó la decisión de manifestarse. Todo tenía un tiempo. En el cumplimiento del tiempo. Y hay hermanos, hay una explicación durante la escritura en el recorrido de la inspiración de la palabra que enseñan y demuestran que Dios se manifestó. Por eso es el gran misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Tomó forma de hombre, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, amén, se humilló. La escritura dice que descendió a las partes más bajas. Oiga, ¿cuáles son las partes más bajas de la tierra a las cuales descendió Cristo? Son dos. Número uno, la humanidad. Y número dos, la muerte. La humillación más grande de Dios fue haberse hecho hombre. Porque se despojó, eso lo explica Pablo en Filipenses capítulo 2. Se despojó a sí mismo.
Pregúntese usted de qué se despojó Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. A Cristo no lo despojaron, Él mismo se despojó. Siendo espíritu se hizo materia. Comienza ahí el despojarse. El vientre de María, hermanos, cambió el trono por el vientre. Siendo el rey se hizo el siervo. Siendo el león se hizo el cordero. O sea, se despojó. Toda esa la humillación, esa es la descender a la parte más baja. Gustó de la muerte, hermanos. ¿A quién le gusta la muerte? Si la muerte, hermano, es la humillación del ser humano. Porque nadie tiene poder para retener la vida en el día de la muerte. Nadie tiene potestad. La muerte no le pregunta a nadie si se quiere o no se quiere morir, hermano. De tal manera que Él tomó la decisión. Capítulo 52 de Isaías, verso 6. Por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque aquí yo mismo que hablo estaré. Y para poder tomar forma de hombre se tuvo que haber despojado, hermanos, de todo, de la naturaleza divina. Porque si los hijos participaron de carne y sangre, Él también tuvo que participar, hermanos, de lo mismo. Imagínense que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios y ahora el Señor se mete en el vientre de una mujer. Esa es humillarse a las partes más bajas de la tierra. Se limitó, la limitación se la tuvo que colocar Él. Se limitó. De tal manera que lo que está diciendo el Señor acá, amén. He aquí el sembrador salió. Amén. Salió. Una decisión. Gloria al nombre de Jesús. Dios tomó la decisión de venir a buscar y a salvar no lo que se iba a perder, lo que ya estaba perdido, hermanos, por causa del pecado. El hombre tomó una mala decisión, introdujo el pecado y eso se regó, hermanos. Porque el pecado trajo consecuencias. Usted lo puede leer ahí, las consecuencias del pecado, Génesis capítulo 3. Introdujo las enfermedades, introdujo los problemas, introdujo el dolor, porque a la mujer le dijo Dios: multiplicaré tus dolores. Ella va a sentir dolor, claro, hermanos. Pero aquí vea. Por eso todas las hermanas que tienen hijos dicen: no vuelvo a tener hijos, y ajustan hasta 20. Eso dijo mis abuelitas, y la una tuvo como 10, la otra como 12, se hacían como competencia. Pero lo cierto es que, hermanos, el dolor es una consecuencia. Las enfermedades, los problemas. Y la mayor, ¿sabe cuál es? La muerte. Y así la muerte, Romanos 5, pasó a todos, ¿qué? Por cuanto todos, ¿qué? Y en ese capítulo 6 Pablo dice: y están destituidos. Están destituidos. ¿Qué es la gloria de Dios que perdió el hombre allá? Porque dice: están destituidos de la gloria. ¿Qué es ser uno destituido, hermanos? Que alguien tiene un rango, tiene una posición y se lo quitan, lo destituyen, lo echan, ¿cierto que sí? Pues, hermanos, la gloria de Dios era la imagen y la semejanza que traía el hombre. Porque el hombre fue creado ¿a qué? Esa era la gloria de Dios. La imagen,
la gloria, esa santidad, esa dignidad. Lo que hace Dios a través de la palabra, a través del evangelio, amén, es hacer al hombre nuevamente a imagen y semejanza de Dios. Esa es la razón por la cual vamos a ver a Dios tal. Porque lo que hace la iglesia, amén, es nuevamente hacer al hombre en ese estado con que Dios lo creó. Porque el hombre podía tener comunión con Dios. El pecado le puso una barrera. Y por eso, para ver a Dios, amén, necesitamos un cuerpo espiritual, un cuerpo transformado a la imagen y a la semejanza de Dios, para verle a Él tal como Él. Porque no hay compatibilidad entre la carne y el espíritu. No es compatible. Así que esa primera parábola que habla en Mateo capítulo 13, la del sembrador, me está presentando, escuche esto, número 1, un terreno, un sembrador y una semilla. Y escuche lo que dice aquí. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador, ¿qué? ¿Salió a qué? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó ¿dónde? Y vinieron ¿quiénes? ¿Y qué pasó? Ahí está la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo ¿y qué? Este es el que fue sembrado ¿cómo? Junto al camino. La importancia de entender. Pero entender que, hermanos, porque el sembrador es Dios, la semilla, la palabra, y el terreno, aquí está, vea. Aquí está el terreno. ¿Sabe que llama la atención algo? Si usted analiza los terrenos que están allí, porque se está hablando, mire, un terreno, los del camino. El segundo terreno, pedregales. El tercer terreno, espinos. Y el cuarto terreno, es como tomar una manzana y partirla en 4 pedazos. 3 pedazos se perdieron y solo un cuartico fue fructífero. Es como decir, hermanos, de 100 personas, 75 se perdieron y solo 25 fueron salvos. Oiga eso tan interesante. Por eso son muchos y pocos los escogidos. De una iglesia de 100 personas van a salvar 25, según eso. Porque ¿cómo comienza la palabra? No la entendieron. Hay gente que no ha entendido el evangelio. Y cuando yo no entiendo el evangelio, hermanos, ¿qué diría yo? Sí se bautizó, sí. Sí viene al culto, sí. Sí alaba a Dios, sí. Pero hay una cantidad de cosas. Hay 75 posibilidades, 75% de que esa persona, si no comprende qué es el evangelio, aunque esté, no es.
Porque lo primero que hace es que escucha y no la entiende. Y como no la entiende, ¿qué hace el maligno? Y si uno analiza cómo Jesús se sigue yendo, porque todas las parábolas tienen como una congruencia, una relación. Esta primera se puede relacionar con la segunda, que es la del trigo y la cizaña. Y las demás, que si nos da tiempo las miramos. Porque lo más importante del reino de Dios, hermano, es entender. Y usted ve que una de las cosas que Jesús hizo, amén, después de que resucita, Primera de Juan capítulo 5, y usted lo encuentra ahí en Lucas capítulo 24. Hay gente que está caminando con Jesús y no sabía quién era Jesús. Los caminantes de Emaús. ¿Cómo tenían, que dice la palabra, sus corazones y su entendimiento con un velo? Imposible, hermano, que yo esté caminando al lado de Roberto y no sé qué es Roberto. Porque están hasta hablando con Jesús, ni siquiera, amén. Después por allá, oiga, cómo hablaba ese señor, y cuando nos hablaba nos ardía el corazón. ¿Sabe por qué pudieron discernir luego? Porque ahí dice en Lucas 24 que les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las escrituras no estaba escrito de mí en los profetas, en los salmos, en la ley, que era necesario que se cumpliese todo esto. Y como que, oiga, pero aún más, como más triste es que él está. Hay unos que están en la mesa y ahí están los discípulos, y llega el Señor, pasa a vosotros. ¿Y este de dónde salió? Como que no sabían. Alguien le tiene que decir allá a los caminantes: ¿eres tú acaso un extranjero que no sabe lo que ha ocurrido en los últimos días? Y sabe cómo en la mesa como que comenzaron a discernir quién era, cuando comenzó a servir. Porque Jesús tenía una forma particular en servir la mesa. La forma era que partía el pan, lo bendecía y lo daba. Era como un orden. Y cuando él comenzó a hacer lo mismo, yo, ve. Pero ahí es donde dice, y les abrió el entendimiento. Y usted puede leer en 1 Juan 5 que Juan está diciendo: el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Para conocer. Una de las palabras, hermanos, que Jesús usa en Mateo capítulo 11. Oiga, la importancia de la revelación. ¿Qué es revelar? Ya dijimos. Es dar a conocer algo que está ¿qué? Oculto o escondido. Y Jesús, hablando del entendimiento, dice, amén, que esto es a quien el Señor, bienaventurados somos porque no nos ha revelado carne ni sangre, sino nuestro Padre. Y esto a quien Él se lo quiera revelar. Porque para uno poder comprender las cosas necesita el entendimiento, conocer. Así que se siembra la semilla, parte cae junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Y la aclaración que hace el Señor es: cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y ¿qué? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por falta de qué? Conocimiento. Jesús, en la conclusión que hace en el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, capítulo 7, cuando alguno oye la palabra y la hace, pero para hacer hay que entender, porque a mí me dan la fórmula, vea, haga esto y haga esto,
Y si yo no interpreto la fórmula, hermano, me explota el laboratorio. Por eso es muy importante entender quién es Jesús. Jesús no es el segundo de una supuesta Trinidad. Entre otras cosas, ese término Santísima Trinidad, eso no existe, eso es antibíblico. En teología se le llama una exégesis. La exégesis es la interpretación. Porque hay dos ciencias, la exégesis y la hermenéutica. La una interpreta y la otra aplica. Entonces, cuando una persona ni interpreta ni aplica, sino que lo deja a criterio personal, eso en teología se llama una exégesis, una mala interpretación. Y hay gente que todavía sigue interpretando capítulo 28 de Mateo, verso 19. Sigue interpretando allí los títulos. Y eso no fue lo que Jesús habló. ¿Cuántos evangelios son, hermanos? 4 evangelios. Miren, a manera ilustrativa, así rápido. En el texto sagrado participaron más de 40 autores, de los cuales hay 39 judíos y uno que es griego, que es Lucas. Y si los autores que conocieron a Dios, a ellos, Romanos capítulo 9, de quienes son la escritura, la ley, la promulgación, los pactos, las promesas, el culto, de los cuales según la carne vino ¿quién? Capítulo 9, verso 5. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Si estos autores, hermano, a Dios les reveló que Él es uno y uno es un hombre, y que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es único. Único, porque esa es la raíz que se usa allí. Ejat es una raíz hebrea que significa único. Y si usted va a una traducción de esa palabra, significa sin par, sin otro igual a Él. Único. Dios es único, no hay otro. Él es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra y fuera de Él. Imagínense en la mente de esos autores que solo conocieron un Dios, ¿qué le van a poner eso? Trinidad, dualidad, si es que no conocen sino uno. No conocen sino un Dios. Pero la gente quiere ver, hermanos, cuando yo tengo la mente vedada, viene el maligno y me siembra, no es uno y no 3. Termino hablando 3. Eso porque no entiende. Porque es lo que está diciendo. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el maligno y le siembra, hermano, doctrinas, corrientes, argumentos. Y como no entiende, gente, hermano, que no entiende qué es la salvación. Y entonces cualquier cosa, amén, cualquier cosa lo pone como A. Cualquier argumento. Oiga, ya estamos viviendo el tiempo, hermanos, del mesianismo. Porque a la gente le parece que no uno ser que judío. Y ya le buscan que de qué tribu es usted. Oiga, sí, hermanos. Una vez un hermano me dijo eso y yo le dije, sí, mijo, yo sé de qué tribu soy, de la Nutibara. Porque yo soy antioqueño de mazamorra y arepa. Pero a usted le parece ser mejor que la tribu de Judá, de la de Benjamín. No, hermano, aquí en Colombia el demás es de los motilones, los arahuacos. No, las tribus de aquí, hermanos. Pero hay gente que le parece que si tiene el origen de allá, que no. Clase real.
no entiende. Porque hermanos, ¿qué es más? ¿Ser judío o gentil? No, mi hermano. De ambos pueblos. Para que ni sean más ni nosotros seamos menos. Aleluya. La bendición que usted y yo tenemos es estar en la iglesia. Y si estamos en la iglesia, no hay ninguna condenación para los que estamos en. No en la de Benjamín, ni en la de Judá, ni la de Zabulón. No, hermano. Eso no es lo más importante. Porque hay gente que le parece. Y algunos se han ido tras el mesianismo. Y Pablo allá en Colosenses capítulo 2 dice, no, hermanos, no es ni con luna nueva, ni días de fiesta, ni esto, ni cultos, ni no. Todo eso era sombra de lo que había de venir, estando ya presente a Cristo, que es el cuerpo. En Él estamos completos. ¿Para qué volver a los rudimentos? Porque algunos querían hasta en el primer siglo judaizar la iglesia, que circuncidar a los hermanos. Y Pablo, no, la circuncisión no es hecha en la mano, en la carne, la del corazón. Porque si volvemos a los rudimentos, en vano vino Cristo. En vano vino Cristo. ¿Qué vamos a tener aquí? Uno pues usa unos lenguajes para hacer una comprensión. Realmente nosotros no venimos al altar. No tenemos al trono de la gracia. Los judíos iban al altar. Allá sí era un altar. Sino que nosotros llamamos al altar este lugar, pero realmente esto no es un altar. ¿No? Porque nosotros no tenemos el culto mesiánico. Nosotros nos acercamos, Hebreos capítulo 4, acerquémonos al trono ¿de qué? De la gracia, para hallar misericordia y alcanzar oportuno socorro. Estamos al trono de la Cristo. Y eso lo explica Pablo en Hebreos 12. Porque no nos hemos acercado ¿a dónde? Al monte que se podía palpar. ¿Cuál era el monte que se podía palpar? El Sinaí. Nosotros no nos hemos acercado al Sinaí. Nosotros hemos acercado a Cristo. No nos hemos acercado al monte que se podía palpar, a la oscuridad, la tempestad, el sonido de la trompeta, la voz que hablaba, el cual Moisés, que la escuchó, y el pueblo rogaron que no se les hablase más. Porque tan terrible era lo que allí se veía, que si aún un becerro tocaba el monte, debía ser apedreado, pasado por dardo. Entonces dice la palabra, no nos hemos acercado allá. Nos hemos acercado ¿a quién? A Jerusalén, la espiritual. Nos hemos acercado ¿a quién? A la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No nos hemos acercado a eso, a Cristo. Pero cuando yo no entiendo, hermanos, cualquier cosa me va a confundir. Y el maligno me siembra cualquier argumento, cualquier doctrina. Hermanos, el peligro del creyente hoy es no entender. Porque no tiene fundamentos. Cuando yo no entiendo, cualquier cosa me sirve, hermanos. Y hago experimentos. Cuando yo no entiendo, me toca hacer experimentos. Como Thomas Albert Edison, prender ahí filamentos, a ver si cualquiera tan, y por allá como en el intento como 1000 por allá, pin, le prendió eso. Pero cuando yo se vea la viga, tin. Por eso cuando yo entiendo que el bautismo no es en los títulos, sino en Él, suficiente. Yo me bautizo en el nombre de Jesús para perdón de los 4 evangelios que se conocen, los justapuestos o los sinópticos también. Todos hablaron es en Él. Mateo
capítulo 28, verso 19. En él. Marcos, capítulo 16, verso 15. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. El artículo primera persona. En mi nombre. Lucas capítulo 24, y les abrió entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su. ¿Sí ve cómo es el asunto? En su nombre. Que se predicase en su nombre, ¿qué? Arrepentimiento, perdón de pecados. Y si usted ve el segundo tratado de Lucas, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en él. Ya, y de ahí para abajo, hermanos, todos en él, nombre de Jesús. Pero si yo no tengo el entendimiento, el segundo, ¿cómo dice el segundo? Y parte cayó ¿en dónde? En pedregales donde no había ¿qué? Mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía ¿qué? Profundidad ¿qué? La tierra. El verso 20 Jesús la aclara. Muy sencillito. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento ¿qué? La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es que de corta duración, pues al venir ¿qué? La aflicción o la persecución por parte de la palabra, ¿qué pasa? Hermanos, poca firmeza. Poca firmeza. El que no está firme en las cosas de Dios, cualquier cosa le va a hacer daño. En el mundo tendréis tropiezos, aflicciones, dijo Cristo. Van a ver, mire, en esa semilla del trigo y la cizaña, Jesús habló de los hijos del reino y los hijos del diablo, o sea, los hijos de desobediencia. Y por eso le decía que hay mucha congruencia. Bueno, aprovechemos aquí, hablamos de esa parábola de la segunda para que aclaremos esta. Porque es que la que cae en pedregales se pierde es porque no tiene firmeza, porque no tiene raíz, porque fue sembrado muy efímero, muy ¿qué? Superficial sería la palabra, muy por encima. Y entonces, cuando vienen las pruebas y la aflicción, cualquier cosa, hermanos, la va a echar a perder. Porque claro, como no ahondó, sino que se quedó por ahí, por encima, un problema ya lo saca de la iglesia. Ve cualquier cosa por ahí, le hace daño. Alguien que no lo saluda y ya no vuelve. Cualquier cosa, o sea, porque va a encontrar tropiezos seguramente. Y Jesús habló, amén, en esa segunda, y le refirió otra parábola diciendo, verso 24, y con esta amplío un poco. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Oiga, buena semilla. La palabra siempre, hermano, la semilla, esta palabra es buena. Por eso cuando alguien se pierde no es por Dios. Yo no sé por qué alguien, cualquier cosa, y le echa la culpa a Dios. Como si Dios tuviera la culpa de mis problemas, de mis adversidades, de que no me saludaran, de que yo no sé. Y la gente enoja con Dios. Es que en esa iglesia no hay amor. Hermanos, tal vez el que le falta amor es a usted.
Es que ahí no hay santidad. Porque Jesús, hermanos, cuando uno lee el Mateo 5, el Señor está diciendo: ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano? Es muy fácil uno ver los errores de los demás. ¿Y por qué no miramos los nuestros? Muy fácil uno criticar al otro. Cuando yo ni paja tengo, dijo Cristo, tenemos una ¿qué? Una viga, oiga. Y no miro mi viga, pero sí miro la paja. Porque a veces, vea hermanos, es que el Hijo de Dios, amén. Qué bueno ser todos hijos de Dios, pero no todos serán hijos de Dios. Porque también hay hijos, mire, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Oiga, me llama la atención eso. ¿Vino qué? Su enemigo. Hermanos, si de alguien yo me tengo que cuidar, es hasta de mí mismo. Porque uno es bueno hasta cuando quiera ser bueno. Porque engañoso más que todas las cosas. Por eso el que esté firme. Por eso uno tiene que hacer firmeza. Yo no me puedo edificar sobre la arena, dijo Cristo. Mi fundamento tiene que ahondar al punto que haga raíz, que venga lo que venga, ni las pruebas, ni las dificultades, ni los buenos, ni los malos comentarios. Porque, ¿qué ocurre? Hay gente, amén, que se deja usar aún en la iglesia del enemigo. Y eso es lo que está diciendo Cristo. Pero mientras dormía vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella ¿qué? El trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoge primero la cizaña, atala en manojos. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero recoge el trigo en mi granero. Hay que tener mucho cuidado. Porque aún en la iglesia hay gente que no es iglesia. Y que el enemigo los pone ahí como camuflados, como infiltrados. Y sabe que lo que más hace daño, hermano, no son los de afuera. Lo que hace más daño es lo de adentro. Entonces, hay gente que está en la iglesia y usted los ve alabando, glorificando a Dios, pero hermano, está haciendo daño. Está haciendo daño porque está buscando cómo destruye los corderos, cómo destruye el rebaño, cómo destruye gente, hermano, mala. Pastor, ¿por qué no lo echa? Por lo que dijo Cristo. Déjelos ahí que. Pero llegará un momento donde Dios: venga, mi hijito, y venga usted que es de acá. Yo tengo que ser muy cuidadoso. Yo he conocido gente en la iglesia, hermano, estafadores. Sí, estafadores. Y eso, le prestan al uno, le prestan al otro, y después se van y no pagan. ¿Cómo se llama eso, hermano? Estafadores. Engañadores. Así es. Gente en la iglesia, hermano, que es como piedra de tropiezo para otros. Porque es que cuando yo entiendo la palabra, me arrepiento. Pero si yo estoy ahí nomás, hermano, hay gente infiltrada en la iglesia, hermano, que le hace daño hasta a los niños. Hay que tener cuidado con eso, padre de familia.
Ay, hermano, pero es que sí, está bien. Pero eso no es de Dios. Sí, pero también hay cizaña. Tan cizaña que Pablo está diciendo esto, mire, para que usted se dé cuenta. Así rapidito ahora la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 26. 11:26. ¿Sabe cómo lo llama Pablo aquí? Ahí está. Falsos, en camino muchas veces en peligro de ríos, de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar y peligros entre ¿qué? Hay falsos hermanos. Falsos hermanos. Cizaña. Tal vez no eran cizaña, sino que mientras venían vino el maligno y tran. Le sembró otra semilla. Por no estar atentos, por una vida, yo no sé. Pero cuando uno entiende lo que es la salvación, hermanos, no se afirma en Dios. Uno obra con rectitud. Por eso hay gente que da mal testimonio, sí. ¿Qué hacemos pues? ¿Los expulsamos? No, déjelo, porque le dijeron, Señor, los echamos, déjelos ahí, que yo me encargo de ellos luego. Pero hay que advertir esto, porque hay gente que hace daño. Y por eso usted no pluralice. Esos creyentes, no, ese, porque la gente, no es que allá dan mal testimonio, no dan mal testimonio, ese, pero la gente lo particular lo pluraliza y cree que es en todos, no. El verbo como es singular, él, ella, de pronto, pero no esos. Porque hermanos, el reino de Dios, este reino es firme. Este reino es firme. Yo creo que voy a concluir apenas con Mateo 13. ¿Cuál es el tercer terreno? Algo que nos está haciendo daño, yo creo que a todos. ¿Cómo dice el tercer terreno? Mire este. Y parte cayó ¿dónde? Entre espinos, y los espinos crecieron ¿y qué? ¿Qué pasó? Y la ahogaron. ¿Dónde está la explicación en el verso 22? ¿Cuál es la explicación? El que fue sembrado en espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este ¿qué? Hermano, estamos viviendo la era de los afanes. Afanes para todo, hermanos. Los afanes, lo que habló Cristo allá en Mateo capítulo 6. Los afanes de la vida, qué vamos a comer, qué hemos de vestir, qué una cosa, qué esto. Los afanes, los afanes. Ya no hay tiempo, como que ya no hay tiempo para nada, dicen algunos. Uy, pastor, los ancianos, algunos dicen, los años atrás duraban más. ¿Te has escuchado eso? ¿Y será que es que los años atrás duraban más? Vea, hermano, esta tierra sigue girando a la misma velocidad, haciendo sus 3 ciclos, hermanos. Aquí no se ha cortado nada. Lo que pasa es que los afanes ya hacen que a uno no le alcance el tiempo. Pero el día sigue teniendo 24 horas, hermano.
24. Esto va rápido. Los afanes. Ya este año, hermanos, vea, cierre los ojos. Cuando los habla, estamos dando feliz año ya. ¿Sí o no? Ya estamos en junio. Como un poema que escuché hace años. Que se acostó en junio y cuando despertó estaba en marzo. Afanes. Afanes. Pero los días siguen siendo los mismos. Pero hermanos, ya no hay tiempo para consagrarnos, no hay tiempo para ir a culto, no hay tiempo para preocuparnos por lo de Dios. Si uno no le saca tiempo a las cosas, hermano, usted ocupa el tiempo. Porque el tiempo nunca va a sobrar, va a hacer falta. Nos preocupamos por tantas cosas, como le dijo el Señor al profeta Ageo, capítulo 1. Trabajáis mucho y recogéis poco. Afanes, afanes, afanes. Pero es importante, hermano, entender. Por eso lo primero comienza con entender. Cuando yo comprendo, amén, lo que dice la palabra, que hay que preocuparnos por la salvación, que hay que vivir con diligencia, que somos responsables frente a Dios de la vida eterna, amén. Yo voy a ubicar todo como debe de ser. No me va a afectar cosas, comentarios, ni voy a ser piedra de tropiezo, porque hay gente que convierte en piedra de tropiezo, hermanos. Como es de difícil, amén, salvar un alma. Y uno tan fácil como las echa. A veces se llena uno de amarguras, de cosas. Por eso si algo ama a Dios es la humildad, hermanos. La humildad, la humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero cuando yo escucho la palabra y parte cayó en buena tierra, dio fruto cual 100, cual 70 y cual 30 por uno. Mas el que fue sembrado en tierra, en buena tierra, este es el que oye, verso 23, ¿y qué? Y entiende la palabra. Cuando yo entiendo la palabra, hermanos, puesto los ojos en Jesús, ya, yo no pongo la mirada en los hombres, en el que dirá, no, yo sé que todo tendrá un propósito. Yo voy a dar un fruto gradual, porque una cosa es el fruto de un hombre cuando creyó a la palabra, amén, y otra cosa es al tiempo. Posible que yo siga con los rudimentos de hace 30 años, hermanos, que me tengan que empujar para venir a la iglesia, que me tengan que llamar, que me tengan que motivar. Aquí no somos motivadores. Hay gente que hay que motivarla y por eso hay que hacer programas de todo. A ver si motivamos. No, hermanos, cuando yo entiendo la palabra, yo no tengo problema. ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a predicar? ¿Qué culto es? Yo sé, amén. Yo escucharé la palabra. Tengo fundamentos, no me va a separar nada, ni comentarios, ni no. Yo voy a ser un hombre de bien. Entiendo la palabra. La importancia de entender. De nosotros, amén, ser personas de bien. Cristianos. Un hombre que vive como Cristo. Creyentes del Evangelio, entronizamos las enseñanzas de Jesús. ¿De qué me sirve escuchar un sermón y salir igual? No, es ve y haz tú lo mismo y vivirás, le dijo Cristo a la gente. Ahora comprendo quién es mi prójimo. Bueno, si ya entendió, haga lo mismo. Para que vive, practique, viva la palabra. Y ya, sencillito, hermanos, no se complique con Dios. No, a veces nos complicamos, no se complique con Dios. Mi yugo es fácil. Es fácil. Ya, pero si yo me complico, porque hay gente que
que se coloca hasta ellos mismos carga, les gusta como flagelarse, colocar el evangelio duro. Una hermana por allá una vez cayó como en adulterio y en el parto decía que me duela, que me duela, que me duela para que no vuelva a cometer el mismo pecado. No, eso así no funciona. Eso es entendiendo que no hay que pecar. Eso es entendiendo, hermanos. Gente masoquista con ellos. Masoquista, no, hermano, esto es bueno, agradable. El evangelio, hermano, el evangelio es lo más fácil, si usted lo entiende. Pero si no lo entiende, usted mismo lo complica. Vea, todavía hay gente creyendo que para que Dios lo escuche a uno, tiene que levantarse uno a las 3 o 4 de la mañana para orar, como que Dios tuviera un horario. Sí. Si no es a las 4 que ya no puedo orar. ¿Quién dijo eso? El que en el tiempo es usted. Si usted se levanta a las 4 a orar, ve, hermano, Dios no conoce el tiempo, así que usted puede levantar a las 4, a las 5, a las 6. Lo importante es que ore. ¿Ya? Es que hay gente que tiene unos conceptos hasta raros. Sí, le ponen misticismo a las cosas. No, hermano. Uno tiene que entender. Cuando uno entiende el yugo, fácil. Facilito, hermano, vea esto. Es que más fácil no se puede, hermanos. No se complique, entienda lo que es el evangelio. Y si no lo ha entendido, dígale al Señor que le dé. Para que usted dé fruto, un fruto. Y cuando va caminando con Dios, va otro fruto. Hermanos, al 100 por 1. Que uno, no importa lo que venga, lo que pase, vea, uno ya de aquí no lo saca. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, potestades, ni problemas, ni gente que lo aparta cualquier cosa. No lo saludar, ya no vuelve a la iglesia. Me miró feo, no vuelve a la iglesia. No me pagó 50,000 millones de pesos, no vuelve a la iglesia. ¿Por qué ríe, hermano? No los pagó, ¿qué más hacemos pues? Pero lo aparta cualquier cosa. Una bobadita de esas. Lo aparta cualquier cosa. Si hay gente, hermanos, que lo aparta cualquier cosa. Si a usted lo apartó cualquier cosa, no entendió. ¿Cómo me va a apartar a mí un cigarrillo, una botella de aguardiente, un hombre, una mujer? Sí, si usted lo apartó, un hombre o una mujer, usted no entendió quién era Cristo. Porque como Judas lo cambió por 30 monedas. No entendió. Que me dejó, gloria a Dios. Que no lo dejó, gloria a Dios. Así es, hermano, esto. Porque si alguno no me ama más que padre, madre, hijo, hija y todo, no es digno de mí. O sea, cuando yo entiendo, a mí no me aparta nada. Eso sí, soy un buen creyente. Y practico. Porque si yo hago las cosas a medias, hermano, a medias no se salva a nadie. Esto sí y esto no. Y el Señor le dirá, esto sí y esto no. Con Dios es vea. Porque los de la izquierda, usted sabe para dónde van. ¿Usted es de la derecha o la izquierda? No, hablando en Cristo, hermano, hablando en Cristo. Porque ríe, hermano. A Cristo le gusta lo de la derecha. No, lo de la derecha es que caminemos bien. No. Aquí respetamos cualquier pensamiento. Colombia es un país de derecho y usted verá si cree en el diablo, es asunto suyo. Pero a Dios le gusta bien. Bien. Yo le invito a estar de pie. ¿Y son cuántas parábolas del reino? ¿Cuántas hablamos hoy? Nos quedó pendiente. Le voy a decir. La semilla de mostaza, la parábola, la levadura, la cizaña, el tesoro escondido, la perla preciosa, la red y los tesoros nuevos. ¿Usted quiere saber las otras? Órale al Señor y el jueves, si Dios quiere. Si estamos hablando de las parábolas del reino. Por eso el que tiene oídos para oír, entienda.
Entienda, hermanos, que aquí es usted y Dios. Y comprenda las cosas, hermano, que usted entiende que usted es ser santo, no que el otro. No, yo. Si el otro no es santo, problema de él. Si es cizaña, Dios lo juzgará. Pero usted sea trigo de fruto, tenga peso, amén, crezca, vea, firme, pero con peso. Que Dios nos ayude a entender. Cuando yo entiendo, perdono. Yo no lo perdono, no has entendido el mensaje entonces. Porque el mensaje nos manda, si 70 veces 7 mi hermano me ofende, 70 veces 7 lo perdono. Porque si no perdono, Dios tampoco. Que no entiendo, por eso quítese de vosotros toda amargura, enojo y hermanos, porque cuando yo entiendo, eso es un bálsamo, hermanos. No se complique. En Cristo sí vivimos sabroso. En Cristo. Para que usted sepa que de vivir bueno es en Cristo. Los hombres prometen cosas. No, mi hermano. Crea en Cristo que le va mejor.